Dicen que hubo un tiempo en que México caminó al ritmo del progreso, que en sus ciudades brotaban torres de concreto y acero, que sus fábricas jamás dormían y que sus presidentes hablaban de un país moderno, imparable, un país destinado a convertirse en potencia. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos beneficiarios de esa bonanza? ¿Acaso ese milagro tocó el corazón del campesino en el sur o al obrero en los barrios marginados del norte? ¿O fue un espejismo creado para consolidar el poder y perpetuar una élite? Detrás del discurso del desarrollo se escondía una verdad incómoda. El país estaba creciendo, pero no para todos. Los cinturones de miseria se expandían mientras los rascacielos se alzaban. El campo se marchitaba mientras las vitrinas de las grandes tiendas brillaban. Y los sueños de miles eran intercambiados por estadísticas de éxito. En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, viajaremos por las décadas en que México pareció rozar la gloria económica. Exploraremos el modelo que prometió modernidad y dejó exclusión. Veremos cómo se construyó la narrativa del milagro y cómo sus grietas anunciaron la tormenta que estaba por llegar. Puesto que no todo lo que brilla es progreso, y debido a que antes de cada caída hay siempre una cima construida con promesas. Porque mientras las cifras bailaban en los discursos, millones aprendieron que el verdadero milagro no era crecer, sino sobrevivir en un país que había prometido todo y terminó repartiendo casi nada. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? Las raíces del milagro, cuando la guerra financió el futuro. México ha entrado en una nueva era. La unidad nacional es una realidad. Nuestro desarrollo será imparable. Antes de que se hablara de un milagro, México tuvo que sobrevivir a la tormenta. Una revolución, una guerra cristera, azonadas, caudillos y un país fragmentado en 1000 pedazos. Pero el régimen que emergió de esas cenizas entendió una lección crucial. Para gobernar, primero había que estabilizar, y para estabilizar había que prometer futuro. Durante los años 30, el país empezó a cambiar su rostro. Con Lázaro Cárdenas, el Estado tomó control de sectores estratégicos, nacionalizó el petróleo y entregó tierras, pero también se sentaron las bases de un nuevo modelo económico, uno que apostaba por producir dentro del país lo que antes se importaba desde fuera. Era el nacimiento no oficial del modelo de sustitución de importaciones, una fórmula que prometía independencia, crecimiento y soberanía económica. Este cambio no fue inmediato, fue una transición cuidadosa que buscaba proteger la industria nacional que aún se encontraba débil, fomentar la inversión interna y reducir la dependencia de bienes extranjeros. No se trataba solo de fábricas o tractores, era una apuesta por cambiar la mentalidad económica de un país entero. Pero fue Manuel Ávila Camacho quien consolidó ese modelo, un hombre moderado, con un discurso menos agrarista, pero más pragmático. Su gobierno apostó por la reconciliación de clases, la inversión en infraestructura y la apertura moderada de iniciativa privada. El reparto agrario disminuyó, pero el impulso a la industria creció. El régimen entendió que el progreso debía tener forma concreta: fábricas, carreteras, electricidad. La relación con Estados Unidos también cambió. A diferencia de épocas anteriores, Ávila Camacho buscó el entendimiento, el acuerdo, incluso la subordinación estratégica. Y esa apuesta le funcionó, porque cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, México estaba en una posición privilegiada. Mientras el mundo se desangraba en los campos de batalla, México se convirtió en proveedor estratégico de materias primas para Estados Unidos y sus aliados. Oro, plata, petróleo, alimentos y fuerza laboral, todo se movilizó. La demanda externa creció y con ella las reservas internacionales. El país
por primera vez en décadas, acumuló divisas, infraestructura y posibilidades. Estados Unidos necesitaba aliados seguros en el continente, y México, que durante años había sido vigilado con recelo, se convirtió en un socio confiable. Incluso el envío de trabajadores agrícolas mediante el programa Bracero representó un ingreso invaluable para muchas familias mexicanas. Con los beneficios económicos directos que provocó la Segunda Guerra Mundial y los nuevos términos de la relación con los Estados Unidos, México inició una nueva etapa en su desarrollo, caracterizada esencialmente por un notable esfuerzo de industrialización. Cita: El desarrollo estabilizador. Reflexiones sobre una época, de Antonio Ortiz Mena. La industria creció, el transporte se modernizó y por primera vez en mucho tiempo, el gobierno mexicano vio frente a sí una hoja de ruta. El Estado dejaría de ser solo gerente del orden para convertirse en motor del desarrollo. La nueva ideología del nacionalismo económico empezó a tomar forma. No era solo cuestión de dinero, sino de orgullo. El país debía demostrar que podía competir, producir y crecer sin depender del extranjero. La promesa de un México industrializado ya no solo era un discurso, empezaba a traducirse en realidad. Aunque eran los primeros pasos, la maquinaria estaba en marcha, y con ella una generación de políticos y tecnócratas que apostarían todo a una fórmula: crecimiento económico sostenido, inversión pública y control estatal del proceso productivo. Ese fue el verdadero punto de partida. No hubo un decreto, ni un día exacto, pero a partir de entonces, la élite política comenzó a construir una narrativa, la de un México moderno, estable y en ascenso. Un país que tras décadas de revoluciones parecía haber encontrado el camino hacia el desarrollo. Pero ese camino no fue parejo, porque mientras las cifras empezaban a crecer, también lo hacían las contradicciones. La historia del milagro mexicano había comenzado, y con ella una ilusión que no tardaría en revelar sus sombras. El Estado constructor, cuando México se rediseñó a sí mismo. Si los años 40 prepararon el terreno, fue en los años 50 cuando la modernidad se volvió paisaje. El país se convirtió en una inmensa zona de obras, calles, puentes, fábricas, presas, ferrocarriles. Todo parecía moverse al ritmo de un nuevo impulso, el de la industrialización a gran escala. El sexenio de Miguel Alemán Valdés marcó el inicio de una nueva etapa. Fue el primer civil en llegar a la presidencia después de una larga hegemonía militar, pero también fue el rostro visible de una generación que creía en el desarrollo como bandera de legitimidad. Bajo su gobierno, el Estado invirtió como nunca antes. Se modernizó el puerto de Veracruz, se ampliaron los sistemas ferroviarios, se construyeron carreteras, se impulsó el turismo como política de Estado y se levantó uno de los mayores símbolos del México moderno, la ciudad universitaria, en el sur de la capital de México. La narrativa oficial hablaba de un México que por fin se ponía al día con el mundo. Las cifras parecían respaldarlo. De 1940 a 1970, el país creció en promedio 6.2% anual, mientras la inflación se mantenía en niveles bajos y controlados. Era el modelo del desarrollo estabilizador, una fórmula impulsada por los tecnócratas formados en economía y dirigida desde las entrañas de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. La manufactura se expandió como nunca antes. El acero, el cemento, los textiles, los alimentos procesados y hasta los electrodomésticos hechos en México llenaron las fábricas y pronto también los hogares de las nuevas clases medias urbanas. El Estado no solo construía, coordinaba, financiaba y regulaba. Era un actor omnipresente que se convertía en empresario, banquero, planificador y juez. Con ello, la estructura económica mexicana giró hacia la industria y los servicios urbanos. La agricultura empezó a quedar rezagada. El campo, otrora protagonista de la revolución, ahora se veía desde el retrovisor del progreso. Durante el gobierno del licenciado Miguel Alemán, se dio un mayor impulso al programa de construcción de dichas obras que se habían iniciado durante el gobierno del general Ávila Camacho. A partir de la segunda mitad de la década de los 40, se construyeron grandes presas, como las de Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Falcón, con las cuales fue posible triplicar la capacidad de almacenamiento de agua para el riego.
Cita: El desarrollo estabilizador. Reflexiones sobre una época, de Antonio Ortiz Mena. Además del acero y el concreto, otro elemento clave del milagro fue el turismo. Cancún aún no existía, pero Acapulco comenzó a brillar en los folletos internacionales. Las playas mexicanas se convirtieron en vitrinas del desarrollo, y figuras de Hollywood paseaban bajo el sol guerrerense, mientras el régimen vendía la imagen de un México moderno y exótico. En apariencia, todo funcionaba. El gasto público crecía, la inversión privada también. La relación con Estados Unidos era estable, la deuda externa aún no explotaba, y las estadísticas mostraban un país en ascenso, sólido y seguro. Pero incluso en medio de esa bonanza, las grietas comenzaban a dibujarse bajo la pintura fresca, porque el crecimiento se encontraba ahí, pero los frutos no se repartían por igual, y mientras las ciudades se vestían de neón, los pueblos empezaban a vaciarse. Clase media, la nueva promesa del progreso. El país había cambiado de rostro. De los caminos de terracería y pueblos polvorientos, México pasó a ser una nación de avenidas amplias, cines llenos, estaciones de radio y escaparates repletos de productos nuevos. La modernidad no era solo un discurso, era visible, audible, palpable. Las ciudades comenzaron a crecer con una velocidad insólita. De norte a sur, los cinturones urbanos se expandieron, alimentados por una migración interna que desbordaba los mapas del país. Del campo a la ciudad, de lo agreste a lo industrial, miles de familias abandonaron la tierra en busca de una vida distinta. El milagro tenía sobre todo presencia en las zonas urbanas. Era muy evidente entre los trabajadores sindicalizados, cuyo nivel de vida ciertamente iba para arriba, y las clases medias y la burguesía mexicana se beneficiaban de este mercado protegido, pero muy artificial. Cita: Voces de la República, un viaje de 200 años por la historia de México, de Manuel Romero Castañeda. El fenómeno tenía una raíz clara. El modelo de desarrollo beneficiaba cada vez más al mundo urbano. Las escuelas técnicas, los institutos, las fábricas y los empleos estaban en las ciudades, y quienes lograban insertarse en ese nuevo engranaje poco a poco ascendían en la escala social. Había nacido una nueva clase media, educada, asalariada, con acceso al crédito, al consumo y a la modernidad. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de vivir mejor, con refrigerador, radio, televisión, automóviles, vacaciones o zapatos nuevos. El desarrollo ya no se medía por hectáreas sembradas, sino por productos adquiridos. El consumo se convirtió en la nueva bandera del progreso, y con él llegaron también los mensajes, las imágenes y la publicidad. La modernidad era un ideal y una meta aspiracional. En las revistas, en el cine, en la música o en la televisión se tejía la ilusión de que México avanzaba al ritmo del resto del mundo occidental, un país sin pasado, sin pobreza, sin conflictos, solo futuro. Pero no todos vivían ese sueño. Mientras una parte del país estrenaba departamentos con acabados modernos, otra se amontonaba en vecindades, en casas de cartón, en barrios sin servicios. Los anuncios decían una cosa, la realidad era otra. ¿La ciudad crecía? Sí, pero lo hacía desordenada, desigual y excluyente. Y aunque una nueva clase media tomaba forma, su base era frágil. Eran dependientes del crédito, de la estabilidad política, del gasto público y de un modelo que aún no mostraba sus fisuras más profundas. México se reinventaba frente al espejo de la modernidad y por un momento parecía convencido de su propio reflejo. Campos vacíos, ciudades llenas, el costo humano del desarrollo. Mientras las ciudades crecían, el campo se vaciaba. El México profundo, el México indígena, campesino, rural, quedaba al margen de la promesa del desarrollo. La revolución había dejado una promesa escrita en tierra: restitución agraria, justicia social, autonomía comunitaria. Pero el modelo de industrialización que tomó fuerza en las décadas siguientes abandonó ese ideal. El reparto de tierras se redujo significativamente con Ávila Camacho y desapareció casi por completo con Miguel Alemán. La tecnocracia sustituyó la reforma agraria por la productividad industrial.
y el campo fue rezagado del nuevo proyecto de nación. El presupuesto agrícola se achicó, los apoyos eran mínimos y mal distribuidos. Muchos ejidatarios no tenían acceso al crédito ni a tecnología. Las cosechas eran vulnerables, los caminos intransitables. Y mientras en las ciudades estrenaban refrigeradores, en muchas regiones rurales el agua seguía saliendo de pozos y los niños caminaban horas para poder asistir a una escuela. Infinidad de problemas crecían sin que nadie hiciese un intento por contenerlos. Miseria en el campo, emigración a las grandes ciudades o a Estados Unidos, devastación ecológica, sobrepoblación galopante, dependencia cada vez mayor a Estados Unidos y a la empresa privada mexicana, adicción a la deuda externa, industrialización distorsionada y, por supuesto, injustísimamente, distribución de la riqueza. Cita: Tragicomedia mexicana, La vida en México, de 1940 a 1970, de José Agustín. La situación era especialmente crítica en las zonas indígenas. Comunidades enteras fueron sistemáticamente excluidas de los planes de desarrollo. Las lenguas originarias, la organización comunal, las tierras ancestrales, todo eso no cabía en la idea de un México moderno y occidentalizado. El otro México fue invisibilizado por el relato triunfalista del progreso. La pobreza rural era más que una cifra, era la expresión más clara de un país que crecía en una dirección, pero que dejaba fuera a millones. Mientras tanto, otra cara del milagro comenzaba a definirse. El desarrollo económico no solo trajo fábricas y autopistas, también consolidó una élite nueva, distinta a la del porfiriato, pero con el mismo instinto de permanencia, la élite político-empresarial. López Mateos, en 1962, reunió a todos los expresidentes vivos y junto a él aparecieron Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán y el hombre de las pasitas, Adolfo Ruiz Cortines. Sin embargo, López Mateos les encargó la dirección de una empresa paraestatal. Los nombramientos más célebres fueron los de Cárdenas con la cuenca del río Balsas y de Alemán en el Consejo Nacional de Turismo. Cita: Tragicomedia mexicana, La vida en México, de 1940 a 1970, de José Agustín. Esta nueva clase dominante no surgió de la nobleza ni de los terratenientes del pasado. Surgió de las relaciones, los contratos, las concesiones y los favores. Eran industriales que dependían del Estado para producir y vender, banqueros con licencias otorgadas por el decreto presidencial, constructores favorecidos en licitaciones amañadas. Eran empresarios, pero también parte del sistema político, y el sistema, a su vez, los protegía, promovía y enriquecía. Las grandes fortunas de esos años no se construyeron en mercados libres, sino en despachos gubernamentales, plumas oficiales y sello priista. Este reparto desigual de oportunidades y recursos alimentó tensiones sociales que nadie quiso ver. Mientras una parte del país celebraba avances, la otra vivía la exclusión como destino inevitable. Los movimientos agrarios volvieron a resurgir en distintas regiones. Se multiplicaron las tomas de tierra, los paros laborales en zonas agrícolas y las exigencias de vivienda y servicios básicos en los márgenes de las ciudades. Eran las primeras alertas de un malestar que crecía en silencio. El modelo de sustitución de importaciones generó un crecimiento, pero también generó dependencia, desigualdad y exclusión. Era un sistema eficaz para construir avenidas, pero incapaz de tender puentes entre ciudadanos. Los frutos del progreso se repartían con un patrón predecible. Entre más cerca del centro político, mayor era el beneficio. Más lejos de la capital, más profunda era la pobreza. La brecha entre el México que se anunciaba y el México que se vivía crecía cada día, y no bastaría con estadísticas para cerrarla, porque las sombras del milagro empezaron a crecer más rápido que su luz. El milagro sostenido por deuda. Anatomía de un coloso con pies de barro. Detrás del crecimiento había un cimiento complejo y cada vez más pesado. El llamado milagro mexicano no era fruto del libre mercado, sino de un modelo profundamente dirigido, controlado y sostenido por el Estado. Un Estado que no solo gobernaba, también producía, vendía, prestaba, contrataba, distribuía y regulaba.
Para sostener el ritmo del desarrollo, se crearon empresas paraestatales en todos los sectores estratégicos: electricidad, ferrocarriles, petróleo, banca, telecomunicaciones, fertilizantes, acero y aviación. El Estado era el mayor patrón, el mayor inversionista y también el mayor deudor. Este aparato colosal necesitaba alimento constante, subsidios, créditos blandos, inversiones externas y deuda. Para proteger a las industrias nacionales, se impusieron altos aranceles a productos extranjeros. El mercado interno fue blindado. El discurso era claro: lo hecho en México debía consumirse en México. Pero esa protección también generó distorsiones. Muchas empresas sobrevivían gracias a los favores estatales, no por su eficiencia ni calidad. La productividad estaba estancada, pero en los balances eran maquillados por el gasto público. La relación entre el gobierno y el empresariado se volvió simbiótica, pero también viciada. Quien tenía contactos, tenía contratos. Quien era leal, recibía subsidios. Y quien tuviera el atrevimiento de cuestionar, quedaba fuera del juego. La corrupción estructural se volvió una característica del modelo. No era un exceso, era parte del sistema. Los sobres, las comisiones, los contratos inflados y las licitaciones amañadas se convirtieron en moneda corriente en la clase política y empresarial. Por fuera, el país seguía creciendo, pero por dentro comenzaba a mostrar fisuras. A finales del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, las cifras comenzaron a desacelerarse. La inflación, que había sido controlada por décadas, empezó a repuntar. El endeudamiento externo se incrementó para cubrir los déficits crecientes. La bonanza estaba llegando a su límite, y fue durante el sexenio de Luis Echeverría cuando la situación se volvió insostenible. En lugar de ajustar, el gobierno optó por expandir aún más el gasto público: más subsidios, más empresas estatales y más deuda. La solución fue seguir alimentando el mismo modelo, aunque ya no tuviera suelo firme. El mal de derrochar a manos llenas el dinero público tiene raíces hondas, la principal de las cuales es, por supuesto, el carácter de monarquía absoluta que tiene nuestro gobierno. Cita: La presidencia imperial, de Enrique Krause. El milagro, que había sido sinónimo de orden, ahora comenzaba a parecer una ilusión frágil. Las bases que lo sostenían se habían debilitado. El crecimiento ya no bastaba para cubrir los costos del sistema, y los ciudadanos empezaban a notar que las promesas de bienestar eran cada vez más difíciles de cumplir. Lo que seguía no sería expansión, sino choque. El modelo estaba llegando a su punto de quiebre, y el país se encontraba en la antesala de una de sus peores crisis económicas. Nación de palabras, pueblo de hambre, el teatro del milagro mexicano. Desde los podios del poder, México era una historia de éxito, un país moderno, industrializado, autosuficiente. Una nación que se había levantado de la revolución para convertirse en modelo de estabilidad y crecimiento. Así lo decían los discursos, así lo repetía la radio y así lo confirmaban los noticieros. La propaganda del régimen priista no se limitaba a exaltar los logros económicos. Era una narrativa completa, una coreografía bien ensayada. Cada fábrica nueva, cada kilómetro de carretera, cada evento internacional eran convertidos en símbolo del avance nacional. El milagro no era solo económico, era cultural, visual, emocional. Las cámaras captaban presidentes cortando listones, los periódicos festejaban la modernización del país, la televisión mostraba familias felices, ciudades limpias, obreros sonrientes. Y en cada esquina, el mensaje era claro: México va por buen camino. Pero mientras los noticieros mostraban autopistas, en las periferias crecían los cinturones de miseria, colonias sin drenaje, sin servicios y sin empleo estable. Mientras los informes hablaban de inflación controlada, las amas de casa ajustaban recetas para que alcanzara la comida del día. La escasez laboral era otra cara invisible del milagro. Millones de trabajadores vivían sin seguridad social, sin contratos y sin derechos. El salario mínimo era insuficiente, las jornadas eran largas y los sindicatos, controlados por el Estado, funcionaban más como instrumentos políticos que como defensores de los obreros. La inflación, aunque moderada en las estadísticas oficiales, se sentía con fuerza en los mercados, en los hogares
En las escuelas, los precios subían lentamente, pero los sueldos corrían más lento aún. Nada me apesadumbra tanto, apuntaba Cosío, como el temor de que nuestro presidente no aprecie bien que al consentir y alentar la inflación, él mismo está cavando la sepultura del más alto de sus propósitos, el de una repartición equitativa del ingreso. Cita La presidencia imperial de Enrique Krause. Y para mantener la ilusión de unidad y progreso, el régimen recurrió a un arma infalible, el nacionalismo. Ese nacionalismo fue usado como blindaje frente a la crítica. Cuestionar al modelo era traicionar a la patria. Desconfiar del PRI era abrir la puerta al caos. Se exaltaban a los héroes revolucionarios, se recordaban las expropiaciones y se repetía sin cesar que solo bajo el amparo del sistema, México era fuerte. La estabilidad del modelo dependía tanto de las cifras como del relato, y el relato estaba cuidadosamente construido. Mientras más profundas eran las desigualdades, más fuerte era el discurso de unidad. Mientras más voces críticas surgían, más fuerte era el coro oficial. Pero la distancia entre la palabra y la imagen, entre promesa y realidad, no podía sostenerse indefinidamente, porque aunque el milagro sonaba bien en la radio, en la calle, la historia era otra. El sueño roto, cultura, ruptura y el fin de una era. Por años, el régimen construyó una idea casi religiosa, la creencia en el progreso eterno, la idea de que México había encontrado un camino sin retorno hacia la modernidad, que cada año sería mejor que el anterior y que la pobreza desaparecía con cifras y que el desarrollo, como un tren sin freno, nos llevaría al porvenir. Ese fue el verdadero milagro, la narrativa. Una visión de país en la que no cabían las dudas, ni las críticas, ni la pausa. Los líderes del PRI no eran solo administradores del Estado, eran heraldos del futuro, guías de una nación destinada al éxito. Y para sostener ese mito, el régimen recurrió a una herramienta muy poderosa, la cultura. El cine, la música, la publicidad, las telenovelas. Todo contribuía a construir el imaginario de un país que se modernizaba de la mano del Estado. Las películas de la época mostraban familias felices en casas nuevas. Los protagonistas ya no eran revolucionarios, sino ingenieros, doctores, secretarias y oficinistas. El campo desapareció de la pantalla y en su lugar apareció una ciudad brillante, ordenada y aspiracional. Las canciones hablaban de consumo, de autos nuevos y de citas en cafés. La publicidad prometía una vida mejor con solo comprar, obedecer y trabajar. Pero como toda ilusión bien construida, también creó un choque con la realidad. Las nuevas generaciones, formadas en universidades públicas que el propio sistema había creado, comenzaron a cuestionar la legitimidad de ese mito. Veían los contrastes, modernidad en la televisión y represión en la calle, consumo en los anuncios y pobreza en los márgenes de la ciudad, progreso en los discursos y estancamiento en los derechos laborales y políticos. Fue ese desengaño el que alimentó el espíritu del movimiento estudiantil de 1968, un punto de quiebre, una generación que ya no creía en el milagro, sino que pedía libertad, justicia y democracia. La respuesta del Estado no fue diálogo, fue represión, censura y silencio. Y con eso, el régimen rompió sus máscaras democráticas. El 68 no fue solo una masacre, fue el colapso moral del discurso priista. Mientras México enfrentaba su desencanto, otros países en América Latina vivían procesos similares. Brasil, bajo una dictadura militar, también experimentó un milagro económico basado en la industria y el endeudamiento. Argentina intentó sostener su modernización con planes económicos volátiles. Chile vivió un auge bajo Frei y luego bajo Allende, antes de caer en un abismo autoritario. Pero México era distinto. Su milagro duró más y cayó más profundo. El balance del periodo entre 1940 y 1970 es claro. Sí hubo crecimiento, sí hubo obras, estabilidad e inversión, pero no fue sostenible. Fue crecimiento desigual, autoritario, sostenido en la deuda, proteccionismo y censura. ¿Para quién fue el milagro entonces? Para los empresarios cercanos al poder, para los tecnócratas que diseñaron desde el escritorio, para los que vivían cerca del centro,
pero no para el campesino, no para la mujer obrera, no para el joven indígena y no para el estudiante que fue asesinado en Tlatelolco. La crisis no comenzó con la violencia, comenzó con la verdad, y esa verdad explotó durante el sexenio de Luis Echeverría, cuando el gasto público desbordado, el aumento de la deuda y la inflación marcaron el colapso del desarrollo estabilizador. El país ya no crecía con consistencia, sino que sobrevivía entre parches, subsidios y represión. Y entonces llegó él, José López Portillo, el último presidente del régimen que todavía creyó o fingió creer que el milagro podía sostenerse. Prometió salvar el país con el petróleo, prometió defender el peso como un perro y prometió un nuevo auge, un nuevo futuro, una redención nacional. Pero sus decisiones lo convirtieron en el sepulturero del milagro. Durante su sexenio, la inflación estalló, la deuda reventó, el peso colapsó. Y el país terminó de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. El milagro, finalmente, murió de corrupción, deuda y arrogancia. ¿Cómo se llega del esplendor económico al colapso nacional? ¿Fue López Portillo el verdadero culpable o solo el último actor de una tragedia ya escrita? ¿Qué papel jugó el petróleo en la ilusión de riqueza infinita? ¿Y qué se escondía detrás de la retórica nacionalista cuando el país se hundía en números rojos? En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, te contaremos cómo se hundió México en una de sus mayores crisis económicas, cómo una promesa se convirtió en ruina y cómo el poder, cuando no tiene límites, puede hacer incluso que un país entero olvide que alguna vez creyó en el futuro. El milagro mexicano fue real, pero no entero. Creció como una llama alentada por el viento del optimismo, pero también alimentada por la ceguera de quienes creyeron que el país podía sostenerse sobre ilusiones. Y cuando esa llama se apagó, solo quedó el humo y un pueblo obligado a reconstruirse entre las cenizas. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.